hermanos a Apologética Malacitana. Seguimos en el mes de mayo, el mes que dedicamos los cristianos a María. El tema es el siguiente. Vamos a ver en los siguientes minutos las advocaciones marianas más conocidas a lo largo del continente americano. Es bueno recordar brevemente que a Dios se le rinde culto de latría o adoración, a la Virgen se le rinde culto de hiperdulia o veneración, a San José de protodulia y a los santos y ángeles de dulia. La palabra advocación proviene del latín advocare y hace referencia a la invocación y al mismo tiempo al hecho de dirigirse hacia un objeto específico que en la práctica histórica varía de forma, pero en el fondo es la misma esencia. Esto ocurre con la imagen de la Virgen María, quien es diferente en cada región, pero que es la misma Virgen María, la Madre de Cristo y de la Iglesia. Y cuando el fiel se dirige con amor a esa imagen específica, se está dirigiendo en realidad a la Virgen María, que vive en el reino de Dios. Durante la historia de la Iglesia se han ido acumulando una gran cantidad de diversas advocaciones marianas. El ejemplo de la Virgen del Pilar, aparición que ocurrió en España en el tiempo de los apóstoles, cuando María posiblemente estaba viva todavía, hasta las manifestaciones también y apariciones actuales, pasando por Guadalupe, Coromoto, Lourdes, Fátima, Aparecida, Luján, entre miles de otras advocaciones. El motivo o el origen de cada advocación varía en cada una de ellas. Siempre se trata de hechos extraordinarios, milagrosos, donde el pueblo de Dios, la Iglesia en su conjunto, reconoce la intervención de la Madre de Dios en su favor. Después, el pueblo se encarga de encarnar, de hacer suya esta realidad, esta intervención especial de la Virgen, y se va creando la advocación correspondiente hasta consolidarse definitivamente en un título o en una forma específica, como por ejemplo la Virgen de Pilar en Zaragoza, España. También Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, porque una estatua se apareció en el río, primero el cuerpo y luego la cabeza. Después de esto pudieron pescar peces abundantes y solventar un grave problema. La Virgen de Guadalupe, que era nombrada de una manera parecida a ese título español, y en español quedó como Guadalupe, una aparición extraordinaria que dejó el más extraordinario de los cuadros sobre los cuales María fue pintado, pero no por manos humanas. Como en otros lugares, en Fátima, en Portugal, María recibiera también la advocación de la Virgen de Fátima. En los siguientes minutos vamos a ir viendo diferentes advocaciones, así que no se lo pierdan. Nuestra Señora de Luján en Argentina. En 1630, el hacendado Antonio Farias, portugués radicado en Sumampa, Santiago del Estero, quiso tener una imagen en su casa para construirle una ermita. Le escribió a un amigo de Brasil pidiéndole que le mandara una imagen de bulto de la Inmaculada Concepción de María. El amigo lo complació y en lugar de mandarle una, le envió dos, la Inmaculada y otra que tenía al Niño Dios en brazos. En sendos paquetes llegaron a Buenos Aires hacia el mes de mayo, en el año 1630. Pocos días después fueron enviados a Sumampa en una carreta que integraba una caravana. El primer día los caravaneros acamparon en un lugar llamado Paso Morales sobre el río de las Conchas. Al día siguiente llegaron a las orillas del río Luján y se instalaron en un paraje llamado la Estancia de Rosendo. Al otro día, cuando quisieron cruzar el río, la carreta que llevaba los dos paquetes no pudo ser removida. Se unieron otras yuntas, se descargó la mercancía, pero todo fue en vano. Alguien se fijó en los dos cajoncitos y el carretero explicó que eran dos virgencitas. Retiraron un cajoncito y la carreta no se movió. Volvieron a colocarlo
y bajaron el otro. Probaron a reanudar el viaje y los muelles caminaron sin dificultad. Cuando abrieron el cajoncito, contemplaron la hermosa imagen de la Inmaculada. Así que los viajeros comprendieron que la Virgen quería quedarse en ese lugar y la llevaron a casa de don Rosendo, colocada en ese lugar para rendirle culto. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de toda América Latina y Filipinas. El 12 de diciembre es la fiesta mariana de México y de América, porque hablar de la Virgen de Guadalupe es hablar de la presencia de María en México y en toda América Latina, desde la llegada de los primeros misioneros españoles como estrella de la nueva evangelización. Su patrocinio se extendió también a Filipinas, aunque posteriormente otras advocaciones marianas polarizaron el fervor mariano filipino. No puede extenderse el catolicismo mexicano y latinoamericano sin la continua alusión a Santa María de Guadalupe, desde su primera aparición al indio San Juan Diego, el 9 de diciembre de 1531. El acontecimiento guadalupano ha sido calificado por Juan Pablo II como ejemplo de evangelización perfectamente inculturada en pleno siglo XVI. La literatura guadalupana es inmensa, como inmensa es la muchedumbre de cada día acude al santuario Basílica de Guadalupe, el que más millones de peregrinos recibe cada año, unos 7 millones. Pero entre todas las historias destacan la llamada Nican Mopogua, relato de 1545, escrito en el idioma náhuatl, pero con caracteres latinos por el indígena Antonio Valeriano. Hasta el año 1926 no se publicó ese texto histórico de esta joya de la literatura mexicana. El 31 de julio de 2002, el indio San Juan Diego fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II. Nuestra Señora de la Providencia, Puerto Rico. Esta advocación tuvo su origen en Italia y se difundió por toda Europa. De España pasó a Puerto Rico. La imagen representa a la Virgen sentada con el Niño Dios sobre las rodillas, teniendo amorosamente una de sus manos entre las suyas. En 1969, todos los obispos de la isla, fervorosos devotos de la Virgen, pidieron al Papa Pablo VI, en nombre del pueblo, que nombrara oficialmente a Nuestra Señora de la Providencia patrona de Puerto Rico, y dio su consentimiento el 19 de noviembre del mismo año. La fiesta patronal del 2 de enero pasó a ser el 19 de noviembre, aniversario del descubrimiento de la isla. El 5 de noviembre del mismo año se celebró la coronación canónica, aunque la alegría se haya mezclado con lágrimas. La madrugada del mismo día, manos sacrílegas prendieron fuego a la imagen, pero no fue destruida, nada más quedó bastante deteriorada, después restaurada. Impulsado por el Espíritu, el cardenal Laponte dirigió palabras de aliento y esperanzas a la asamblea. Pero el fósforo que encendió las llamas destructivas de nuestra patrona solo ha servido para encender aún más la devoción y el amor que sienten todos los puertorriqueños hacia la Santísima Madre de Dios. Cabe reconocer que los cristianos puertorriqueños son grandes devotos y grandes cristianos marianos y se entregan en amor y sacrificio por nuestra Santa Madre. La Virgen del Carmen, Maipú, en Chile. Desde las épocas de las Cruzadas, María fue venerada en el Monte Carmelo. Sus devotos consideran al profeta Elías como el inspirador de sus vidas. La simbólica interpretación de la nube anunciadora de la lluvia, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 43, constituye la base del culto a María en el Monte Carmelo. El escapulario
de San Simón Stock en el siglo XII, a quien se le considera fundador de la orden carmelita, pidió a la Virgen una señal de que ella quería ser protectora de los carmelitas. En sueños, la Virgen le mostró el escapulario de la orden y le dijo que sería prenda de salvación para quien muriera con él. Cuando la lucha de la independencia de San Martín en 1817 proclamó a la Virgen patrona del ejército libertador de los Andes y le entregó su bastón de mando. Los luchadores prometieron construirle un templo en el lugar de la victoria. Ese templo sería la parroquia de Maipú, que después se transformó en santuario. En este santuario, la Virgen sería la iluminadora de la historia personal de cada chileno. En 1968, la Virgen hizo un recorrido por todo el país. Esto despertó guaraní fue perseguido por otros indígenas que iban a darle muerte. El perseguido se escondió detrás de un tronco de árbol y prometió a la Virgen de la Inmaculada, venerada por los misioneros franciscanos, que le haría una reproducción en la madera del mismo tronco. Sucedió el milagro y el dicho indígena hizo 2 estatuas. La más grande se destinó a la iglesia de Tabatí y la otra quiso tenerla en su casa. Esta es la que se venera en Caacupé, que quiere decir detrás de los montes. Alrededor de 1600, el río Tapeicuá se desbordó en forma nunca vista. El padre Bolaños, evangelizador de ese lugar, levantó su cruz de misionero y ordenó a las aguas volver a su cauce. Y así sucedió. Entre las aguas corrientes que arrastraban toda clase de objetos, uno de los indígenas, llamado José, vio un paquete tubular flotar sobre las aguas. Se arrojó sobre ellas y rescató el bulto. Luego descubrió que era la Virgen. La fiesta de la Virgen de los Milagros de Caacupé se celebra el día 8 de diciembre. Ese día llegan al santuario peregrinos.